Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Elección de los 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a todos en la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Antiguo Testamento. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 10. Muerte de Saúl. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me maten cuando lleguen y se burlen de mí».
Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó a su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Los despojaron, tomaron su cabeza y sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues desobedeció su palabra y buscó el consejo de una medium, en vez de consultar al Señor. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. Proclamación de David como rey de Israel. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Usted y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a usted: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David conquista Jerusalén. David y todos los israelitas marcharon contra Jerusalén, que es Jebús, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos dijeron a David: Aquí no entrarás. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David, y es que había prometido: Al primero que mate a un jebuseo, lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso la llamó Ciudad de David. Luego construyó la ciudad alrededor, desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab preparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Jefe de los ejércitos de David. Estos fueron los jefes de los ejércitos de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Yasobeán, hijo de Jacmoni, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos,
los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, derrotando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaín. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber del pozo que está en la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: «Que Dios me libre de beberla. Esto sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro. Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla». Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su comandante, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Cabseel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y, en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio que medía 5 codos y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiada. También él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia real. Los soldados más distinguidos eran: Asael, hermano de Joab; Elhanán, hijo de Dodó, que era de Belén; Samot, el Arorita; Elés, el Pelonita; Hirá, hijo de Iques, el Tecoita; Abiezer, el Anatotita; Sibecai, el Jusatita; Itai, el Ajojita; Marai, el Netofatita; Gelet, hijo de Baná, el Netofatita; Itai, hijo de Ribai, que era de Gibeá, en el territorio de Benjamín; Benaías, el Piratonita; Hurai, que era de los arroyos de Gaz; Abiel, el Arbatita; Asmaver, el Bajurunita; Elijabá, el Sabonotita; los hijos de Jasén, el Gisonita; Jonatán, hijo de Sage, el Ararita; Ahián, hijo de Sacar, el Ararita; Elifal, hijo de Ur; Efer, el Mequeratita; Ahías, el Pelonita; Jerro, que era de Carmen; Narai, hijo de Esbanai; Joel, hermano de Natán; Mibar, hijo de Agri; Selec, el Amonita; Naharai, el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarvia; Ira, el Itrita; Gareb, el Itrita; Urías, el Hitita; Saab, hijo de Ahlai; Adiná, hijo de Sisá, el Rubenita; jefes de los Rubenitas, más 30 hombres que estaban con él: Hanán, hijo de Macá; Josafat, el Mitnita; Usías, el Astarotita; Sama,
y Jehiel, hijos de Jotán, el aroerita, Gedaiel, hijo de Simri, y su hermano Johá, el tisita, Eliel, el majabita, Jerebai y Josabía, hijo de Elnán, Itma, el moabita, Eliel, Obed y Jasiel, el mesobatita. Capítulo 12. Guerreros que se unieron a David. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclac, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjamitas, parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joás, que eran hijos de Semá, de Gibeá. Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca y Jehú, oriundos de Anatot. Ismaías el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat de Gedará, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Arutita. Los coeritas Elcaná, Isías, Azarel, Joezer y Yasobeán. Joelá y Zebadías, hijos de Jernán, oriundos de Gedor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Eser el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el 10 y Macbanai el 11. Estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus dos riberas. E hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré, pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz, a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David, cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero David y sus guerreros no les ayudaron, porque los jefes de los filisteos se reunieron y decidieron despedirlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Diclac. Adná, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, jefes manasetitas, de escuadrones de 1000 hombres.
ayudaban a David a combatir a las bandas de los invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y comandante del ejército, y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande, como un ejército de Dios. Los que se unieron a David en Hebrón. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes, 4,600 de Leví y 3,700 aaronitas, con Joiada, su oficial a cargo. Además, Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 oficiales de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50,000 hombres, listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1,000 oficiales con 37,000 hombres armados de escudo y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres listos para el combate. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón, decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaban de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.